Vivimos en un entorno saturado de información financiera. Pantallas llenas de gráficos en movimiento, opiniones instantáneas, titulares diseñados para tranquilizar o provocar reacción emocional. Todo ocurre rápido, todo parece urgente, pero muy poco de ese ruido ayuda a entender lo que realmente está pasando debajo de la superficie. En Financics creemos que cuando el sistema empieza a tensarse, el exceso de estímulos no informa, distrae. En los momentos críticos de mercado, las señales importantes suelen ser incómodas. No vienen acompañadas de grandes anuncios ni de consenso mediático. Al contrario, aparecen cuando la narrativa dominante insiste en que todo está bajo control. Por eso, hoy empezamos desde un lugar deliberadamente austero, sin adornos visuales, sin promesas, sin atajos narrativos, solo hechos que pueden observarse y verificarse. El primer paso es aceptar una realidad simple. Los mercados financieros modernos producen más opiniones que datos útiles. La sobreinformación no es un accidente, es parte del entorno. Algoritmos, comentaristas y contenidos repetidos generan una sensación de normalidad continua. Mientras tanto, los indicadores que realmente importan, disponibilidad, plazos, inventarios, flujos físicos, quedan relegados a la letra pequeña. Financics propone lo contrario. Reducir el campo de visión para enfocar lo esencial. Preguntas básicas que rara vez se formulan en voz alta. ¿El activo existe físicamente? ¿Puede entregarse hoy? ¿En qué condiciones? ¿A quién se prioriza cuando hay escasez? Estas preguntas no aparecen en un gráfico intradía, pero determinan el valor real en escenarios de tensión. Cuando el mercado funciona con normalidad, el ruido no importa demasiado. Pero cuando algo empieza a romperse, el ruido se vuelve peligroso. Crea una falsa sensación de continuidad justo cuando las reglas están cambiando. Por eso, en este análisis, no vamos a seguir el guión habitual. No vamos a repetir explicaciones tranquilizadoras ni a interpretar cada movimiento como un ajuste técnico. Vamos a observar comportamientos concretos. Lo que ocurre cuando alguien intenta comprar, cuando los plazos se estiran, cuando los inventarios visibles se reducen y cuando ciertos actores pasan a tener prioridad absoluta. Estas son las señales que históricamente han precedido a cambios estructurales, no a simples episodios de volatilidad. Este es el punto de partida. Silenciar el ruido para poder escuchar lo que el mercado real está diciendo, incluso cuando ese mensaje resulta incómodo. En Financics, creemos que la claridad empieza cuando dejamos de mirar donde todos miran y empezamos a observar donde pocos quieren hacerlo. En la teoría financiera, el precio spot representa el valor inmediato de un activo. En la práctica, para el comprador real, ese número es solo el comienzo de la historia. Cuando los mercados funcionan con normalidad, la diferencia entre el precio en pantalla y la experiencia de compra suele ser mínima. Pero cuando el sistema se tensa, esa distancia empieza a ampliarse de forma visible y persistente. En las últimas sesiones, el precio spot ha mostrado movimientos bruscos al alza, con incrementos que en otro contexto habrían sido suficientes para atraer titulares y explicaciones técnicas. Sin embargo, el verdadero indicador no está en la velocidad del movimiento, sino en lo que ocurre justo después, intentar comprar metal físico a ese precio. Es ahí donde el mercado deja de ser abstracto y se vuelve concreto. El primer síntoma es la prima. No hablamos de un pequeño ajuste comercial, sino de incrementos que crecen incluso más rápido que el propio spot. El comprador descubre que el precio anunciado no es el precio pagado. A ese número se le suman recargos que reflejan riesgo, escasez y coste de reposición. Cuando las primas suben de forma desordenada, el mensaje es claro. El precio de referencia ya no está cumpliendo su función. El segundo síntoma es más revelador aún, la fecha. El botón de comprar sigue ahí, el sistema acepta el pago, pero la entrega se desplaza hacia adelante. No días, sino semanas, a veces meses. El mercado, en apariencia, sigue abierto, pero el activo deja de ser inmediato. El comprador no adquiere metal disponible, adquiere una promesa condicionada a que alguien, en algún punto de la cadena, pueda cumplirla. Este desfase entre precio y disponibilidad es una de las primeras alertas de un problema más profundo. Si el spot sube porque hay demanda, pero la oferta no responde en tiempo real, el precio deja de ser un reflejo del equilibrio y pasa a ser una señal tardía. El mercado financiero reacciona primero. El mercado físico responde cuando puede, sí puede. Desde la perspectiva del inversor, esto cambia por completo la lectura. Ya no se trata solo de si el precio sube o baja mañana, sino de si el activo existe en las condiciones que el precio sugiere. Un mercado sano permite comprar, pagar y recibir. Un mercado tensionado permite pagar, pero pospone la entrega. En Financics insistimos en esta distinción porque es aquí donde muchos análisis fallan. Se observa el gráfico, pero no el proceso.
Se comenta el precio, pero no la experiencia real del comprador. Y cuando esa experiencia empieza a deteriorarse de forma sistemática, el movimiento del spot deja de ser la noticia principal. La noticia es que el mercado físico está enviando una señal que no aparece en la pantalla, pero que históricamente nunca debe ignorarse. En condiciones normales, una operación de compra implica un intercambio inmediato, dinero a cambio de un bien disponible. Cuando ese principio básico empieza a diluirse, el mercado deja de funcionar como tal y se transforma en un sistema de asignación futura. Eso es exactamente lo que reflejan los retrasos de entrega que hoy se multiplican en el mercado físico. Pagar hoy por un activo que no puede entregarse hoy no es un detalle logístico menor. Es un cambio económico de fondo. El comprador asume un riesgo adicional que rara vez se menciona de forma explícita: el riesgo de no disponibilidad. Durante el periodo de espera, el capital queda inmovilizado mientras la entrega depende de factores que ya no controla ni el vendedor directo. Estos retrasos suelen presentarse como algo transitorio, una simple acumulación de pedidos. Sin embargo, desde el punto de vista económico, un plazo que se estira de forma generalizada indica que la oferta efectiva es inferior a la demanda real. No porque falte interés, sino porque falta el producto. El mercado sigue aceptando órdenes, pero ya no puede cumplirlas en tiempo razonable. En este contexto, el acto de comprar cambia de naturaleza. El cliente no adquiere metal, adquiere una posición en una cola. Su pago garantiza prioridad relativa, no posesión inmediata. Y esa diferencia es crucial, porque el valor de un activo físico no reside solo en su precio, sino en su disponibilidad cuando se necesita. Además, cuanto más largos son los plazos, mayor es la incertidumbre asociada. Pueden cambiar las condiciones del mercado, las políticas de asignación o incluso los términos del propio contrato. El comprador queda expuesto a decisiones tomadas aguas arriba en la cadena de suministro, donde la escasez se gestiona con criterios que no siempre son transparentes. Históricamente, este tipo de dinámicas ha precedido a ajustes bruscos. Cuando la entrega se posterga de manera sistemática, el mercado empieza a distinguir entre precio y acceso. Y en escenarios de tensión, el acceso suele convertirse en el factor dominante. Por eso, en Financics no interpretamos los retrasos como una simple molestia operativa. Son una señal económica. Indican que el sistema está funcionando en modo racionamiento, aunque todavía no lo reconozca abiertamente. Comprar deja de ser un acto inmediato y se convierte en una apuesta sobre la capacidad futura del mercado para cumplir lo que hoy promete. Sería fácil atribuir los problemas de disponibilidad a un mercado concreto o a circunstancias puntuales de una región. Sin embargo, cuando se observan los flujos internacionales y los datos que emergen desde distintos puntos del sistema, el patrón se repite con demasiada consistencia como para considerarlo un caso aislado. La escasez no entiende de fronteras cuando el mercado es global. En varios centros de distribución fuera de Estados Unidos, los intermediarios reportan una acumulación creciente de pedidos pendientes. No se trata de pequeños retrasos, sino de volúmenes significativos que permanecen abiertos durante semanas. La cifra exacta varía según el país, pero el fenómeno es común. Compromisos de entrega asumidos que no pueden cerrarse porque el metal no llega a las bóvedas. En algunas regiones de Asia y Oceanía, esta acumulación ha obligado a los distribuidores a priorizar clientes, limitar cantidades o directamente suspender nuevas órdenes. Estas decisiones no se anuncian como una crisis, sino como medidas de gestión. Sin embargo, desde el punto de vista económico, son formas de racionamiento encubierto, típicas de mercados donde la oferta física se ha vuelto insuficiente. Lo más revelador aparece al comparar estos datos con el comportamiento de los instrumentos financieros vinculados al mismo activo. Mientras el mercado físico muestra tensiones claras, retrasos, primas elevadas, restricciones, los vehículos financieros reflejan movimientos mucho más moderados. La divergencia entre ambos mundos se amplía, creando una brecha que no puede sostenerse indefinidamente. Esta diferencia no es solo una cuestión de precios, sino de función. El mercado financiero sigue operando sobre contratos y expectativas. El mercado físico, en cambio, responde a disponibilidad real. Cuando ambos empiezan a contar historias distintas, la pregunta no es cuál es más cómodo de creer, sino cuál tiene capacidad de imponer su lógica al sistema. En países donde el consumo industrial es elevado, la presión se nota antes. La demanda no proviene únicamente de inversores, sino de sectores productivos que necesitan el material para operar. Cuando esos actores entran en competencia directa con el comprador financiero, el resultado suele ser el mismo. El metal fluye hacia quien lo necesita para producir, no hacia quien lo quiere almacenar. Desde Financics, observamos estas señales con especial atención porque confirman algo clave. El problema no es regional ni temporal, y es sistémico.
Cuando diferentes mercados, con estructuras y regulaciones distintas, empiezan a mostrar los mismos síntomas, la hipótesis de un simple desajuste logístico pierde fuerza. Lo que emerge es una tensión global entre un mercado financiero que sigue funcionando sobre papel y un mercado físico que empieza a quedarse sin margen de maniobra. Los instrumentos financieros vinculados a la plata fueron diseñados para ofrecer exposición al precio, no necesariamente al metal. En condiciones normales, esta distinción parece irrelevante. El precio de referencia funciona como un puente entre ambos mundos, pero cuando la disponibilidad física se vuelve limitada, ese puente empieza a mostrar grietas. El problema surge cuando el precio deja de estar anclado a la entrega real. Los contratos, los fondos cotizados y otros vehículos similares se basan en la premisa de que siempre habrá suficiente oferta para cumplir, directa o indirectamente, con las obligaciones. Esa premisa depende de un alto grado de confianza y de un uso intensivo del apalancamiento. Se negocian múltiples derechos sobre la misma unidad física, asumiendo que no todos exigirán cumplimiento al mismo tiempo. Mientras la demanda de entrega se mantiene baja, el sistema funciona. Pero cuando aumenta la preferencia por el metal físico, el apalancamiento se convierte en una fragilidad. El precio de referencia sigue moviéndose en pantalla, pero ya no representa la realidad del acceso al activo. Refleja, más bien, el equilibrio interno de un mercado de promesas. En este contexto, el precio spot pierde su papel informativo para el comprador que busca posesión real. No porque esté manipulado en un sentido simple, sino porque responde a una lógica distinta. Se forma en un entorno donde la liquidación en efectivo es la norma y donde la entrega física es la excepción. El precio, entonces, mide expectativas financieras, no disponibilidad material. El riesgo para el inversor aparece cuando se confunden ambos planos. Tener exposición al precio no equivale a tener control sobre el activo. En escenarios de tensión, los mecanismos de protección del sistema financiero priorizan la estabilidad interna, ajustes de márgenes, cambios contractuales, liquidaciones monetarias. Todo ello es legal, pero rompe la expectativa implícita de muchos participantes. La brecha entre papel y metal no se manifiesta de un día para otro. Se amplía gradualmente, visible en primas crecientes, en plazos de entrega más largos y en movimientos desincronizados. Ignorarla suele ser cómodo, hasta que deja de serlo. En Financics subrayamos esta diferencia porque es central para entender lo que está ocurriendo. El mercado financiero puede seguir operando incluso cuando el mercado físico está bajo presión. Pero cuando ambos se separan demasiado, la referencia deja de ser el precio y pasa a ser el acceso. Y en ese punto, el riesgo ya no está en la volatilidad, sino en la estructura misma del mercado. Cuando los mercados atraviesan tensiones reales, los titulares suelen llegar tarde. Antes de que aparezcan las explicaciones oficiales o los relatos tranquilizadores, hay un indicador que rara vez miente: los inventarios visibles. Las existencias en bóvedas no opinan, no interpretan y no prometen. Simplemente están o dejan de estar. En las últimas semanas, las caídas en inventarios registrados han sido demasiado rápidas como para ignorarlas. No hablamos de fluctuaciones normales ni de ajustes estacionales, sino de reducciones concentradas en periodos cortos de tiempo. Cuando el metal sale de las bóvedas a ese ritmo, no es para especular, sino para ser utilizado o asegurado fuera del circuito habitual. Este fenómeno revela mucho sobre la salud estructural del mercado. Un sistema equilibrado puede absorber retiradas puntuales sin alterar su funcionamiento. Pero cuando las salidas superan la capacidad de reposición, el mercado entra en una fase distinta. La liquidez física se vuelve frágil y cada unidad adicional adquiere un valor estratégico mayor. A diferencia del precio, que puede moverse por expectativas o flujos financieros, los inventarios reflejan decisiones ya tomadas. Alguien ha pagado, alguien ha retirado y alguien ha aceptado reducir su stock. Es una acción irreversible. Por eso, históricamente, los descensos abruptos en existencias han precedido a cambios importantes en la dinámica del mercado. Además, los inventarios visibles suelen ser solo una parte del total. Funcionan como una reserva operativa, no como un almacén infinito. Cuando ese colchón se adelgaza, cualquier interrupción adicional, sea industrial, logística o política, tiene un impacto desproporcionado. El sistema pierde margen de maniobra. Los titulares, en cambio, tienden a centrarse en explicaciones cómodas, ajustes técnicos, movimientos especulativos, noticias pasajeras. Pero ninguno de esos relatos explica por qué el metal físico abandona las bóvedas más rápido de lo que puede regresar. Esa pregunta apunta a un desequilibrio más profundo entre oferta real y demanda efectiva. En Financics damos prioridad a estos datos porque no admiten demasiada interpretación. Cuando los inventarios caen de forma acelerada, el mercado está enviando un mensaje claro:
La confianza en la disponibilidad futura se está erosionando, y cuando esa confianza desaparece, el precio deja de ser la variable clave. Lo que importa es quién tiene el metal y quién ya no puede conseguirlo. En el análisis tradicional de los metales, la atención suele centrarse en la inversión y la joyería. Sin embargo, en el contexto actual, esa mirada resulta incompleta. La plata es, ante todo, un insumo estratégico. Su uso en sectores industriales avanzados y en aplicaciones vinculadas a la seguridad nacional ha adquirido un peso que el mercado financiero no siempre refleja de inmediato. La transformación tecnológica de los últimos años ha incrementado de forma estructural la demanda industrial. Electrónica de alta precisión, semiconductores, sistemas energéticos y componentes críticos dependen de la conductividad y fiabilidad del metal. Esta demanda no responde a precios diarios ni a ciclos especulativos. Responde a planes de producción, contratos a largo plazo y necesidades operativas que no admiten sustitutos fáciles. A este factor se suma un elemento decisivo: la geopolítica. Cuando los estados perciben un entorno más inestable, los materiales estratégicos pasan a gestionarse bajo criterios distintos a los del mercado abierto. La prioridad deja de ser la eficiencia comercial y pasa a ser la seguridad de suministro. En ese escenario, la reasignación de recursos no es una hipótesis, sino una herramienta habitual. Los marcos legales y administrativos permiten a los gobiernos redirigir producción y existencias hacia usos considerados esenciales. Esto no siempre se anuncia de forma explícita, ni se presenta como una restricción al mercado civil. A menudo se traduce en retrasos, cupos o simplemente en menor disponibilidad para distribuidores habituales. El resultado práctico, sin embargo, es el mismo: menos metal circulando libremente. Para el inversor o ahorrador, esta dinámica tiene implicaciones directas. Compite, sin saberlo, con actores que no operan bajo la lógica del precio, sino bajo la lógica de la necesidad estratégica. Cuando un sector industrial o estatal requiere plata para mantener sistemas críticos, el coste pasa a un segundo plano. El suministro se asegura primero, el mercado financiero se ajusta después. Este cambio de prioridades explica por qué, incluso con precios elevados, la oferta no responde con rapidez. La producción adicional no se dirige automáticamente al mercado minorista. Se asigna donde el impacto de la escasez sería más costoso desde un punto de vista económico o político. El mercado civil recibe lo que queda disponible, no lo que demanda el precio. Desde Financics consideramos fundamental entender este contexto. No se trata de una conspiración ni de un evento puntual, sino de un cambio en el orden de preferencias. En entornos más fragmentados y tensos, los metales estratégicos dejan de comportarse como simples activos financieros y pasan a formar parte de decisiones de Estado. Cuando esto ocurre, el inversor debe ajustar su marco de análisis. La pregunta ya no es solo cuánto sube el precio, sino quién tiene prioridad sobre el suministro. Y en ese nuevo escenario, la disponibilidad para el mercado abierto deja de estar garantizada, incluso cuando el precio parece indicar lo contrario. En mercados tensos, las señales más importantes no siempre están en el gráfico. A menudo aparecen en lugares que muchos inversores pasan por alto. Una línea de texto, una nota aclaratoria, una fecha aparentemente secundaria. Las fechas de disponibilidad se han convertido en uno de esos indicadores silenciosos que dicen más que cualquier vela diaria. Cuando un activo es realmente abundante, la fecha no importa. Se compra y se entrega. En cambio, cuando el sistema empieza a mostrar estrés, la fecha se transforma en un termómetro. No indica cuándo llegará exactamente el producto, sino en qué estado se encuentra la cadena de suministro. Es una promesa condicionada, no un compromiso firme. Desde una perspectiva financiera, lo relevante no es solo que exista una fecha futura, sino cómo se comporta esa fecha con el paso del tiempo. Si se mantiene estable, el mercado aún conserva cierto equilibrio. Pero cuando empieza a desplazarse, de semanas a meses, o de un mes al siguiente, la señal cambia por completo. Ya no se trata de un retraso puntual, sino de una incapacidad estructural para cumplir en los plazos previstos. Este desplazamiento suele producirse de forma discreta. No se anuncia, no se explica, simplemente ocurre. Y precisamente por eso es tan revelador. Un mercado sano corrige precios para equilibrar oferta y demanda. Un mercado tensionado corrige fechas, porque no puede corregir la oferta. El precio puede subir, pero el metal no aparece. Observar estas fechas requiere disciplina. No basta con mirarlas una vez. Hay que seguirlas, compararlas y entender su tendencia. Un cambio pequeño puede parecer irrelevante, pero en conjunto forma un patrón, y los patrones, en mercados físicos, suelen anticipar movimientos más bruscos. Para el inversor, esto implica un cambio de enfoque. En lugar de reaccionar a cada variación del precio, conviene prestar atención a la disponibilidad efectiva.
Cuando las fechas se alargan, el mercado está diciendo que el acceso se está restringiendo. Y cuando el acceso se restringe, el valor real del activo deja de medirse solo en unidades monetarias. En Financics insistimos en esta lectura porque es una de las pocas señales que no puede maquillarse fácilmente. Las fechas reflejan límites reales. Si se desplazan, es porque alguien, en algún punto del sistema, no puede cumplir. Y cuando eso ocurre de forma repetida, el mercado está enviando una advertencia clara. El problema no es el precio de hoy, sino la disponibilidad de mañana. Llegamos al cierre de este análisis con un mensaje central. En tiempos de tensión, los gráficos y los titulares son secundarios frente a los hechos físicos. Lo que ocurre en las bóvedas, los plazos de entrega y la disponibilidad real del metal define la verdadera salud del mercado. Observar precios sin considerar estos factores es como leer un mapa sin mirar el terreno. Información incompleta, riesgo asegurado. Mantener liquidez consciente significa tener claridad sobre qué parte de nuestro capital está realmente accesible y qué parte está condicionada a promesas de entrega futura. Significa entender que un contrato financiero no equivale necesariamente a posesión física. Significa priorizar la capacidad de actuar sobre hechos, no solo sobre expectativas. Al mismo tiempo, es fundamental distinguir entre valor nominal y realidad material. Un precio elevado puede reflejar sentimiento o especulación, pero solo la disponibilidad concreta confirma el valor tangible del activo. En escenarios como el actual, el mercado premia la certeza física más que la referencia contable. En Financics, invitamos a nuestros seguidores a desarrollar esta disciplina, observar fechas de disponibilidad, seguir inventarios visibles, analizar patrones de entrega y sobre todo centrarse en la posesión real cuando se trata de activos estratégicos. No se trata de alarmismo, sino de entender el funcionamiento del mercado desde la raíz. El mensaje final es claro. Precios, titulares y expectativas son útiles, pero no sustituyen la evidencia tangible. Quien entiende esta diferencia está mejor preparado para actuar con criterio, proteger su capital y tomar decisiones basadas en lo que realmente existe, no solo en lo que parece existir. Mantente informado, mantente líquido y enfócate en lo físico. Ese es el enfoque que marca la diferencia en momentos de tensión estructural del mercado.